Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Wagner López Ñovero. En este caso, tendría que venir a explicarle sobre el diptongo, el hiato y el triptongo. Primero tenemos que saber qué es un diptongo. Un diptongo se dice que es la unión de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Pasaremos a explicar el primer ejemplo que vendría a ser cielo. Cielo se dice que se separan en dos, que sería cielo. ¿Esto por qué? Porque I es una vocal cerrada y E es una vocal abierta y están juntas en una sola sílaba. Por eso decimos que hay un diptongo. Otro ejemplo vendría a ser la palabra tierra, separada en dos. Tierra. En este caso, eh, IE es un diptongo. O sea, I más E es una sílaba. O sea, I más E es una sola sílaba y por eso se dice que es un diptongo. Igualmente en el primer caso de cielo. En la palabra ahora cuadro se separaría en cuadro. Disculpen, acá sí se separa. Disculpen, mejor lo hago de nuevo. Cuadro. Ahora acá se dice que U más A es una sola sílaba. Por eso es que sigue siendo un diptongo. Ahora en la palabra ciudad. En la palabra ciudad se separa fácilmente en dos también. Ciudad. Acá se dice que I más U también vienen a ser una sola sílaba. Por eso es que sigue siendo un diptongo. En la palabra piedra. Esta palabra piedra se separa en dos también. Igualmente que en la palabra cielo y tierra. Tienen lo mismo, lo similar. I, E. Por eso es que la I y la E, como le digo, la I viene a ser una vocal cerrada y la E una vocal abierta. Por eso es que son una sola sílaba porque están juntas y eso es un diptongo, en pocas palabras. Ahora explicaremos un poco del hiato. El hiato es cuando dos vocales están juntas en una palabra pero se pronuncian en sílabas separadas. Esto pasaremos a explicar la palabra poeta. En la palabra poeta, ta, separadas en tres, que vendrían a ser la O y E, son vocales abiertas. No se pueden juntar, se tienen que separar. Por eso es que viene a ser un hiato. Ahora en la palabra frío, frío se separa en dos, frío. Esto se dice que la I es una vocal, se dice que la I es cerrada tónica más la O. Por eso se separan y vendría a ser un hiato. En la palabra aéreo, A, E, R, O. Acá se dice que la A más la E son dos abiertas y por tanto se tienen que separar. En la palabra país, pa y se separa en dos. Esto quiere decir que la palabra I, si digo la sílaba I, es una cerrada tónica, a lo mismo que en la palabra frío. Es prácticamente el mismo caso. Y por eso el hiato con la letra A. Raúl. En la palabra Raúl, la U se dice que se separan en dos también. Raúl. Raúl. Se dice que la U es una cerrada tónica. Y por eso se separa de la A. Raúl, acá, una separación. Disculpe la tilde. Acá también la tilde. Y por eso, profesor. También acá, ahora pasaremos a explicar un poco sobre el diptongo. Tenemos que saber, como lo mismo en todas, ¿qué es un diptongo? Es la unión de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. En un ejemplo que sería limpiáis. Limpiáis se separa en dos, que sería disculpe una flechita acá, limpiáis. Limpiáis. Se dice que las vocales I es una cerrada, la vocal A es abierta y la otra I sería una vocal cerrada, todas en una sola sílaba. En la palabra estudiáis, estudiáis se repetiría en tres, sería como una triple esdrújula.
estudiáis. Se dice que la I más la A más la I vuelta, se dice que son un triptongo. ¿Por qué un triptongo? Porque la I es una cerrada, la A una abierta y la I vuelve a ser una cerrada. Por eso es que se dice que es un triptongo. En la palabra Paraguay, Paraguay se separaría en pa, ra, guay. Acá se dice que se separaría en la U más la A más la I. Suena como I, por eso es un triptongo. O sea, la I, acá está como Paraguay, la I griega, sonaría como una I latina. Ahora pasaríamos al siguiente ejemplo, que sería anuncies. Anuncies se separaría en A, disculpe, nun, si, is. Ahora, esto se separaría en una sola sílaba, que una sola sílaba serían la I más la E más la I. Esto sería, como le digo, una sola sílaba. Ahora pasemos a la última ejemplo, que sería miau. Miau no se separaría en nada, porque están juntas, no se puede separar, solo se volvería a escribir miau. ¿Por qué? Porque la I más la A más la U, todas están en una sílaba. Eso sería todo, profesor.